Oremos todos juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu gran gracia, porque tuviste compasión de nosotros que nos habíamos alejado de ti y andábamos en el pecado y nos amaste. Cuando aún no te conocíamos, enviaste a nuestro Señor Jesucristo, que encargó en nuestro lugar la maldición y el juicio que debíamos recibir, y con la preciosa sangre que Él derramó, limpiaste nuestros pecados para siempre, de modo que ya no tenemos que enfrentar juicio ni maldición. Te damos gracias por tu gracia tan grande. En este momento te damos gracias por permitirnos a nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, reunirnos delante de ti para alabar tu gran amor y gracia, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la comunidad santa que está contigo. Creemos que también en esta hora estás presente en medio de nosotros. Te pedimos que mires a cada uno de nosotros y nos sostengas aún más con tu mano misericordiosa y poderosa para que podamos vivir como hijos tuyos sin vergüenza. Edifícanos y perfecciónanos para que seamos más santos. Este mundo se vuelve cada día más caótico, lleno de maldad y realmente es un mundo peligroso en el que no sabemos qué puede ocurrir incluso en el transcurso de un solo día. Nosotros que vivimos en medio de este mundo, no podemos llevar una vida cristiana correctamente sin tu protección y tu ayuda. Señor, con tu mano misericordiosa y poderosa, sosténnos, renuévanos cada día con tu palabra y con el Espíritu Santo, y gobierna y guarda nuestras vidas para que podamos vivir dignamente como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que estés con todas nuestras iglesias en todo el país y con las muchas iglesias que tenemos alrededor del mundo. Acompaña con tu gracia, tu palabra y tu poder a todos los hermanos y hermanas que aún en medio de las dificultades guardan la fe y anuncian el Evangelio. En estos tiempos finales, obra en medio de nosotros y ayúdanos para que podamos cumplir fielmente la misión de predicar el Evangelio que tú nos has encomendado. Señor, que nos das la palabra que necesitamos en el momento oportuno y nos enseñas el camino por el cual debemos andar, te pedimos que también en esta hora nos muestres cuál es la santa voluntad que deseas revelarnos y nos enseñes aún más claramente lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 2. Leeré desde el versículo 1 hasta el 12. Empezaré a leer desde el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos,
de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Hoy, con base en este texto bíblico, quisiera hablar bajo el título «Personas que guiaron a los pecadores a Cristo». Cuando Jesús estaba en una casa en Capernaum, se dice que al oír que él estaba allí, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y Jesús les estaba hablando la palabra. En ese momento, 4 hombres trajeron cargando a un paralítico. Parece que el paralítico era completamente inválido. Era como un cadáver viviente acostado en una camilla sin poder moverse. Esto es semejante al estado espiritual de una persona que aún no ha recibido la salvación. Jesús vio que aquellos 4 hombres querían traer al pobre paralítico ante él para que fuera sanado. Ellos estaban unidos con un solo corazón y aunque era algo difícil, agotador y complicado, llevaron al enfermo, es decir, al pobre paralítico, desde lejos con el deseo de que recibiera la sanidad de Jesús, aunque era algo difícil, agotador y complicado. Pero en la casa donde estaba Jesús había tanta gente que les fue imposible entrar. Sin embargo, después de pensarlo mucho, no se desanimaron. En lugar de rendirse, subieron al techo de la casa donde estaba Jesús. Las casas de los israelitas solían tener una escalera exterior que llevaba al techo. Los techos eran planos, por lo que subieron por allí. Hicieron una abertura en el techo y con el enfermo aún acostado en el lecho, lo bajaron delante de Jesús. Si pensamos un momento en esa escena, realmente fue algo sorprendente. Muchas personas probablemente se habrían escandalizado y dicho: ¿qué están haciendo esos hombres? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Y quizá los criticaron y se enojaron. Pero esos 4 hombres no se dejaron influenciar por eso. Con un solo corazón y con el deseo firme de sanar al paralítico, lo bajaron exactamente ante Jesús, cada uno sosteniendo una de las esquinas del lecho. Entonces está escrito: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús dijo: «Tus pecados te son perdonados». Pero este hombre no había venido para recibir el perdón de sus pecados, sino para ser sanado de su enfermedad. Seguramente estos 4 hombres trajeron al paralítico desde lejos con un único propósito: que fuera sanado. Por eso subieron al techo y bajaron el lecho con el enfermo justo delante de Jesús. Seguramente sabían que muchas personas se enfadarían y los insultarían, y probablemente ya habían considerado pedir disculpas al dueño de la casa y pagar los daños. De todos modos, lo hicieron con el deseo de sanar al enfermo. Pero Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Aquí, la fe de ellos no se refiere solo al paralítico, sino también a los 4 que lo llevaron cargando. Por eso dice de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús no vino a este mundo con el propósito de sanar enfermedades físicas o resolver problemas carnales, sino para salvar el alma de las personas. Y para salvar el alma es necesario perdonar los pecados. La lección importante que debemos recibir de esta palabra es que el paralítico no podía acercarse a Jesús por sí solo de ninguna manera. Era absolutamente necesario que alguien lo llevara ante Jesús. Las personas que han creído primero y han recibido la salvación deben amar el alma de otros y guiarlos al Señor para que también sean salvos. Para este pobre paralítico, el hecho de que hubiera 4 hombres, amigos o vecinos, que ya habían recibido la salvación, fue sin duda una gran bendición. Probablemente le dijeron: «Si te llevamos ante Jesús, Él sin duda te sanará. Eres quien puede sanar cualquier enfermedad, incluso resucitar a los muertos». Seguramente le hablaron acerca de quién era Jesús y de que Él tenía poder para sanar cualquier enfermedad,
y así despertaron su fe. No lo llevaron simplemente por la fuerza. Por supuesto, al escuchar a sus amigos, el paralítico debió haber llegado a tener el deseo y la fe de ser sanado. Por eso ataron cuerdas a las 4 esquinas del lecho y los 4 lo llevaron cargando. Que otra alma pueda recibir la salvación a través del trabajo, el sacrificio y el esfuerzo de las personas que han recibido la salvación primero, es el método que Dios ha establecido para salvar a las personas. Y a través de este tipo de acciones, Dios mostró que su poder se manifiesta. Para que una persona reciba la salvación, se necesita la ayuda de alguien que ya ha sido salvo. Seguramente estos 4 hombres hablaron detalladamente sobre Jesús al enfermo y le inculcaron la voluntad de ser sanado. Así nació en él un corazón anheloso y una esperanza ferviente de ser sanado. Pero este hombre no podía acercarse a Jesús por sí mismo. Por eso, para que un alma sea salva, primero debe tener un corazón anheloso de recibir la salvación. Y para que esa persona llegue a ser salva, es absolutamente necesario el trabajo y el esfuerzo dedicado de los cristianos que han sido salvos primero. Sin la ayuda de alguien que ya ha recibido la salvación, otra persona no puede llegar a ser salva. Seguramente, si los hermanos y hermanas que ya hemos recibido la salvación nos detenemos a reflexionar, nos daremos cuenta de que no entendimos el Evangelio porque fuéramos más inteligentes ni porque lo hubiéramos deseado por nuestra cuenta. Fue porque personas que habían comprendido la verdad antes nos predicaron la palabra y así pudimos darnos cuenta de que nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados y que después de la muerte hay juicio y una condenación eterna. Y también es necesario despertar en la persona el deseo de recibir la salvación. Por eso, para recibir la salvación, primero debe nacer ese deseo en la persona misma. Pero por sí sola, esa persona no sabe qué hacer ni cómo hacerlo. Por eso necesita necesariamente la ayuda de alguien que haya sido salvo primero. Si lo pensamos bien, incluso nosotros, los que hemos sido salvos antes, pudimos recibir la salvación gracias a que hermanos y hermanas que ya habían sido salvos oraron por nosotros, nos guiaron con la palabra y nos ayudaron a tener una oportunidad para recibir la salvación. Yo también, al reflexionar, me doy cuenta de que antes de recibir la salvación, viví más de 10 años llevando una vida conforme al cristianismo con mucho fervor. Asistía fielmente a la iglesia, guardaba el día domingo, oraba y me esforzaba por creer bien. Pensaba, ¿qué debo hacer a partir de ahora? Había muchas cosas que deseaba hacer en el mundo, pero al pensar que existe Dios, que tenemos alma, que la muerte llegará tarde o temprano y que después de la muerte hay juicio y un infierno eterno, llegué a la conclusión: no debo vivir para las cosas de este mundo, sino estudiar la Biblia y predicar el Evangelio de Dios. Pensaba que si me esforzaba así, Dios me aceptaría. Por eso durante 10 años
Llevé una vida religiosa con mucho fervor. Incluso mientras asistía al seminario teológico, cada sábado por la tarde salía con un montón de folletos evangelísticos para predicar en los mercados y parques. Durante las vacaciones, formábamos grupos de varios compañeros y junto con un pastor anciano recorríamos los pueblos rurales para evangelizar. Realmente lo hacía con mucho entusiasmo. Por eso pensaba que yo creía mejor que los demás. Incluso decía, seguramente yo estaré en la primera fila del cielo. Pero un día me di cuenta de que había algo errado en mi fe. La palabra que me compartió la persona que comprendió el Evangelio primero fue Juan capítulo 3, versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa que así como nacimos una vez carnalmente en este mundo, ahora debemos nacer una vez más espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nacer de nuevo significa literalmente nacer otra vez. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, dijo, aunque tuvieras la habilidad de volver al vientre de tu madre y nacer otra vez, eso seguiría siendo carne, no espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muchas personas tienen un malentendido respecto a este asunto. Piensan que creer es simplemente asistir a la iglesia y que tener fervor significa que uno está creyendo bien. Guardan el domingo, hacen la oración de la madrugada, a veces incluso vigilias de oración, hacen ofrendas, sirven en la iglesia y se esfuerzan al máximo creyendo que eso significa tener una buena fe. Pero todo eso se puede hacer incluso sin haber nacido de nuevo. Por eso comencé a reflexionar, ¿cuándo nací de nuevo realmente? Hubo ocasiones en las que me sentía muy emocionado durante las reuniones de avivamiento. También tenía experiencias intensas mientras oraba. Pero al observar con cuidado me di cuenta de que eso no era nacer de nuevo. Si estoy malentendiendo, pensando que nací de nuevo cuando en realidad no lo hice, podría terminar en el infierno. Y tras mucha lucha interior llegué a la conclusión, no he nacido de nuevo. Si muero ahora, iré al infierno. En ese entonces ya estaba pastoreando una iglesia rural y llevaba 2 años en el ministerio. Cuando predicaba sermones, la gente me elogiaba diciendo que tenía buena fe y que siendo tan joven predicaba muy bien. Pero yo no tenía la certeza de haber nacido de nuevo. Después de mucha lucha interior, llegué a tener la convicción de que no había nacido de nuevo. No podía hablar de esto con nadie. En medio de esa angustia, alrededor de las 8 de la noche del 30 de octubre de 1962, comprendí de verdad que Jesucristo y la cruz, a quienes hasta entonces solo conocía de forma doctrinal y teórica, tenían que ver conmigo. No lo comprendí con la cabeza, sino lo entendí con la conciencia. Ahí se resolvieron todos los problemas. Ya no se trataba de intentar creer, sino que simplemente creí. Toda inseguridad y duda desaparecieron. Ese fue el momento en que nací de nuevo. Ese fue el momento en que recibí la salvación. Recibir la salvación, nacer de nuevo y obtener la vida eterna significan lo mismo. Incluso ahora, cuando lo pienso,
Me doy cuenta de que si hubiera seguido engañado, pensando que por ser fervoroso estaba creyendo bien y que por eso recibiría una gran recompensa en el cielo, realmente habría sido algo muy grave. Por eso, cuando pienso en la gracia de Dios y en el hecho de haber recibido la salvación, no puedo dejar de sentir una profunda gratitud. Primero, es necesario tener la convicción de que Jesucristo puede salvar nuestra alma y tener el deseo anheloso y la esperanza para recibir esa salvación. Por eso, para que un alma sea salva, debe haber primero un corazón anheloso de desear la salvación. Pero no solo eso, también es indispensable el trabajo y la ayuda dedicada de quienes ya han recibido la salvación. Por eso, una verdad clara e importante es que sin la ayuda de los cristianos que han sido salvos primero, otra persona no puede llegar a ser salva. En Filipenses capítulo 1, versículos 5 al 6 está escrito: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando una persona recibe la salvación, empieza a tener comunión con otros santos dentro de la palabra. La expresión comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora significa que desde el momento en que uno es salvo por el Evangelio, tiene comunión en la gracia del Evangelio. Y también dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dentro de las personas que han recibido la salvación y tienen comunión en la palabra a través de la fe, el Señor ha comenzado la buena obra. ¿Y qué es esa buena obra? Desde la perspectiva de Dios, la obra más buena es que un alma destinada a la perdición llegue a comprender la gracia de Dios y reciba la salvación. Para que una persona reciba la salvación, necesita la ayuda de alguien que ya ha sido salvo. Es indispensable el trabajo y la ayuda de los que han sido salvos primero. Este paralítico no podía acercarse a Jesús por sí mismo, por supuesto. Al escuchar las palabras de aquellos que ya creían, seguramente nació en él un corazón anheloso de ser sanado y entendió quién era Jesús. Después de despertar esa fe en él, estos 4 hombres lo llevaron en su lecho y lo presentaron ante Jesús. En Efesios capítulo 3, versículo 20 está escrito: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros, los que hemos recibido la salvación primero, el Señor está obrando. Eres quien extiende su gracia primero y comienza la obra de salvar el alma de las personas, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuáles son entonces las cosas que pedimos y pensamos nosotros, los que hemos recibido la salvación? Son completamente distintas al pensamiento de las personas del mundo. Nosotros pensamos, ¿cómo podremos evangelizar a nuestros familiares, amigos y vecinos que aún no han recibido la salvación para que lleguen a ser salvos? El que comenzó en vosotros la buena obra. El Señor hace buenas obras en medio de los salvos. Y entre todas las buenas obras, la mejor es hacer que un alma destinada a la perdición reciba la salvación. En Hechos capítulo 10, versículo 38 está escrito: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
El Espíritu Santo de Dios moraba plenamente en Jesús y por eso Él anduvo haciendo la buena obra y sanando a los oprimidos por el diablo. Así como dio vida a las almas muertas por sus delitos y pecados y limpiaba a los leprosos, se produce la obra en la que un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso llega a comprender la gracia de Dios, recibe perdón de los pecados y su alma es limpiada por completo. Y eso sucede a través de las personas que han recibido la salvación primero. Por eso debemos meditar bien en lo que dicen las palabras, el poder que actúa en nosotros. Dios obra dentro de los salvos. Por eso el mayor anhelo de nosotros, los cristianos, es que otras almas también reciban la salvación. Vivimos para que muchas más almas sean salvas. En Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo, la persona que llevó a cabo la obra de Dios más grandemente en la era del Nuevo Testamento, dijo: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Este Evangelio de la gracia, es decir, que las almas reciban la salvación por medio del testimonio de la gracia de Dios cumplida por Jesucristo, es lo que se llama el Evangelio de la gracia. Para llevar a cabo esta obra de predicar el Evangelio de la gracia, dijo que no estimaba preciosa su vida para sí mismo. Mi vida carnal puede morir incluso 100 veces. El apóstol Pablo se esforzó hasta la muerte, fue completamente fiel y predicando el Evangelio para que más almas pudieran ser salvas, fue a Roma, evangelizó durante 2 años y finalmente fue decapitado y murió como mártir. No solo el apóstol Pablo, sino todos los apóstoles murieron mártires predicando el Evangelio. ¿Y qué hay de nosotros? Aunque no podamos vivir como Pablo, Pedro o los demás apóstoles, no hay duda de que hemos sido salvos por la misma gracia de Dios. Habiendo recibido la vida eterna y la esperanza, los que han sido salvos no tienen ningún apego ni esperanza en esta tierra. Cuando pensamos en la vida eterna y la esperanza gloriosa, las cosas de esta tierra no son nada. Son como una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece, ¿no es así? Por eso, el deseo anheloso de los que han recibido la salvación primero es salvar el alma de las personas, no solo de sus familiares, sino también de amigos, parientes y vecinos, con el corazón de Dios, quien valora un solo alma más que todo el mundo. Salvar las almas es el propósito por el cual los cristianos viven en esta tierra, y sin duda es el mandato más grande que el Señor nos ha dado. Por eso los que han recibido la salvación primero, en cada oportunidad que tienen, se esfuerzan y trabajan sin cesar para predicar el Evangelio y salvar las almas. Ya no falta mucho para nuestro retiro de verano. Comienza el 11 de julio y se llevará a cabo en 7 sesiones. En cada sesión participarán unas 10.000 personas y esta vez parece que incluso se reunirán más de 10.000. Cuando llega el tiempo de retiro, yo estoy decidido a quedarme durante las 7 semanas completas en el centro de retiro. Pero no solo yo, muchos hermanos y hermanas, junto con los pastores, se unen con un solo propósito: salvar a más almas. Todos sirven y trabajan con fervor. Sin las oraciones anhelosas, el trabajo y el sacrificio de los hermanos y hermanas, no se produciría la obra de salvación. Por eso, el poder que actúa en medio de nosotros, el Señor obra en medio de los santos que han recibido la salvación y se unen con un mismo corazón para predicar el Evangelio. Pensando en eso, hoy sentí que debía compartir este mensaje con ustedes. Para guiar a un solo pecador delante del Señor, aquellos 4 que ya habían recibido la salvación probablemente persuadieron al enfermo, le hablaron sobre quién era Jesús y despertaron en él el deseo de creer y de ser sanado.
Así fue como lo llevaron ante Jesús. Por eso, cuando Jesús vio no solo la fe del enfermo, sino la fe de ellos, se refiere a la fe de los 4 que lo llevaron. Lo que ahora debemos entender es esto. Muchas almas no han recibido la salvación, y esas personas tal vez ni siquiera saben que Dios existe, que tienen un alma, que más allá de la muerte hay juicio y condenación, o quién es realmente Jesús. Si no hay alguien que haya sido salvo primero que les anuncie esta verdad, nunca podrán saberlo. Incluso entre los que asisten fielmente a la iglesia, muchos creen que eso es tener una buena fe. Los pastores suelen elogiar a aquellos que asisten a la iglesia con fervor, sirven y ofrendan generosamente. Ese hermano o esa hermana seguro recibirá una gran recompensa delante de Dios. Y aunque digan con humildad, ay, no es para tanto, por dentro piensan, claro, yo merezco una gran recompensa. El problema es que están subidos en un avión de papel que va volando, pero la cuestión es, ¿a dónde va ese avión? Está escrito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si ni siquiera puede verlo, ¿cómo podrá entrar? Entonces, para que una persona que no ha recibido la salvación pueda ser salva, primero debe haber un corazón anheloso y un trabajo dedicado por parte de quien ya ha sido salvo. En Colosenses capítulo 4, versículo 11, al mencionar a algunos hermanos está escrito, los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Son personas que mientras viven en esta tierra colaboran en la obra del reino de Dios. Personas que aunque viven en la carne, realizan una obra espiritual. Personas que aunque viven dentro del tiempo, trabajan para lo eterno. ¿No es asombroso? Por eso todos los cristianos son personas que colaboran en la obra del reino de Dios. ¿No es así? Pues yo no, dirían algunos. Pero incluso quienes dicen haber recibido la salvación, van a la iglesia los domingos, oran, cantan himnos y dicen que están teniendo el culto. En nuestra iglesia nunca usamos expresiones como empecemos el culto o el culto ha terminado. Porque desde que hemos recibido la salvación, toda nuestra vida, lo que decimos, lo que hacemos, la manera en que vivimos, todo debe vivirse para la voluntad y la gloria de Dios. Y esa vida es el culto racional y el sacrificio vivo que Dios recibe con agrado. Decir, empecemos el culto o el culto ha terminado, es propio de quien no ha comprendido bien las cosas. No es así como debe entenderse. Muchos creen que con solo esforzarse mucho ya están teniendo una buena fe, pero lo primero que debemos entender es que eso no es así. Aunque viven en la tierra, los salvos son personas que colaboran en la obra del reino de Dios. ¿No es una expresión maravillosa? En Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo escribió una carta para los santos de Filipos desde la cárcel en Roma. En Hechos capítulo 16 se narra cómo Pablo, al ir a Filipos para predicar el Evangelio, fue azotado y encarcelado. Pero incluso en medio de esas circunstancias, hubo personas que recibieron la salvación y así nació la iglesia de Filipos. Los santos de la iglesia de Filipos amaban al apóstol Pablo, quien les había predicado el Evangelio, y oraban por él en cada lugar al que iba a predicar. Incluso cuando estaba preso en Roma, enviaron a Epafrodito para ayudarle con sus necesidades. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, «Ha servido conmigo en el Evangelio». En el Evangelio. También dice, «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo». Los santos de Filipos, desde el momento en que recibieron la salvación, realmente se esforzaron juntos en la obra del Evangelio y vivieron una vida digna del Evangelio. Dice que colaboraron por la fe del Evangelio.
Si miramos la palabra colaborar en caracteres chinos, curiosamente contiene una cruz y 3 veces el carácter de fuerza. El carácter 협 significa armonía o unión. Esto muestra a las personas salvas que uniendo sus corazones se esfuerzan juntos en la obra de predicar el Evangelio. Ahora esa es la obra que debemos hacer. En este próximo retiro de verano también, Dios llevará a cabo su obra de salvación, salvando a muchas almas a través de la oración ferviente, el trabajo y el sacrificio de aquellos que han sido salvos primero. Y nosotros creemos firmemente en eso. Sin la oración sincera, el trabajo y el sacrificio de los que ya recibieron la salvación, esas personas no podrán ser salvas, ¿no es así? En Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no hay quien predique, no se puede oír el Evangelio, y si no se oye, no se puede creer, y si no se cree, no se puede recibir la salvación. Si los salvos se quedan con la boca cerrada y no hacen nada para predicar el Evangelio, entonces nadie podrá ser salvo. Debemos comprender que el propósito por el cual vivimos en esta tierra es porque todavía hay muchas personas que no han recibido la salvación y tenemos una tarea que cumplir, predicarles el Evangelio. Es absolutamente necesario que una persona que ha sido salva primero ayude y guíe a otros para que puedan escuchar la palabra y recibir también la salvación. En Juan capítulo 4, versículos 28 al 30, vemos que una mujer samaritana muy pecadora fue evangelizada por Jesús y recibió la salvación. Ella había ido a sacar agua y se encontró con Jesús. Jesús conocía muy bien qué tipo de pecadora era esa mujer. Era famosa en ese pueblo. Parece haber sido una mujer muy promiscua. Había tenido 6 hombres y ninguno de ellos era realmente su esposo. Por eso Jesús le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer no podía ir a sacar agua por la mañana o por la tarde como lo hacían las demás, sino que iba sola al mediodía cuando no había nadie, y fue entonces cuando se encontró con Jesús. A través del diálogo con el Señor, aunque esta samaritana era una mujer llena de pecados, se puede ver que también era alguien que anhelaba al Cristo. Cuando Jesús le habló de varias cosas, la mujer samaritana le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella no sabía que Jesús era el Cristo, pero reconoció que era un profeta, ya que él le señalaba todos sus pecados. Entonces pensó, ya que he conocido a un profeta, le preguntaré algo que siempre me ha causado curiosidad. Los samaritanos vivían en el norte de Israel y en el año 722 a.C. fueron destruidos por Asiria. Como resultado, los israelitas del norte se mezclaron con los gentiles. Por eso, los judíos del sur de Judá los despreciaban y los trataban como apóstatas, como perros. No se relacionaban con ellos. Los judíos decían que el lugar para adorar a Dios era Jerusalén, pero los samaritanos habían construido un pequeño templo en el monte Gerizim y decían, también se puede adorar aquí. Por eso la mujer samaritana le preguntó a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose al monte Gerizim, y añadió, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aprovechando que tenía delante a un profeta, le preguntó cuál era el lugar correcto. Entonces Jesús le respondió,
Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dijo que no será ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén donde se adore al Padre, sino que viene la hora en que se adorará verdaderamente. Dijo que esa no era la verdadera adoración. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu y verdad, es decir, con el Espíritu Santo y con la verdad. Una persona que no ha recibido la salvación no puede hacerlo de esa manera. Primero debe recibir la salvación y luego vivir guiado por el Espíritu Santo y la verdad. Esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dijo eso, los ojos de la mujer samaritana se abrieron de golpe y exclamó: «Ahora veo que tú eres el Cristo, eres el Cristo». Entonces dejó su cántaro y corrió al pueblo de Samaria gritando como loca: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». En vez de avergonzarse de los pecados vergonzosos de su pasado, proclamó: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su testimonio tenía tanta convicción y seguridad que la gente pensó algo fuera de lo común ha sucedido. Así los samaritanos salieron de la ciudad y se acercaron a Jesús. Entonces, después de escuchar las palabras de Jesús, lo invitaron a quedarse con ellos. Jesús permaneció en Samaria durante 2 días y durante ese tiempo predicó el Evangelio a los samaritanos. Como resultado, muchos creyeron en él y recibieron la salvación. Y los samaritanos dijeron a la mujer: «Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». En Proverbios capítulo 21, versículo 28 dice: «Mas el hombre que oye permanecerá en su dicho». Las palabras de una persona que realmente cree de corazón, que habla con convicción, tienen poder. Tienen el poder de guiar a otros hacia el Señor. Por eso, el método que Dios estableció para salvar el alma de una persona es guiar a otras almas hacia el Señor por medio de una persona que primero haya comprendido la verdad. Si los que hemos recibido la salvación nos quedamos callados y no hacemos nada, nadie podrá ser salvo. Piénsenlo bien. ¿Habríamos podido recibir la salvación sin la ayuda de alguien que había sido salvo primero? Dios determinó que la salvación llegue a otros a través de los que ya fueron salvos. Esa es la regla que Dios mismo estableció para salvar al ser humano. En Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Esto significa: cree en el Señor Jesucristo y entonces tú serás salvo, y si tú recibes primero la salvación, tu casa también podrá recibirla. Es decir, cuando una persona recibe la salvación, a través de esa persona salva se abre la puerta de la predicación para sus familiares, parientes, amigos y vecinos. La frase «y serás salvo tú y tu casa» no significa que si una persona recibe la salvación, automáticamente su familia también será salva. Si uno es salvo primero, ¿acaso no predicará primero a su familia, parientes, amigos y vecinos? Por eso comienzan a multiplicarse las personas salvas a su alrededor. Cuando una persona es salva, y para poder guiar a otros al Señor, uno mismo debe tener primero una fe firme y un testimonio claro. Además, con un corazón anheloso por llevar a otros al Señor para que reciban la salvación, hay que orar, trabajar y no escatimar sacrificios.
Predicar no es algo fácil, ¿verdad? Muchas veces uno piensa que simplemente diciendo, vamos a la iglesia o asiste conmigo a la iglesia, ya está predicando. Pero incluso entre los que ya asisten a la iglesia, hay muchísimos que no han recibido la salvación. ¿Acaso se puede recibir la salvación solo por ir a la iglesia? Hay que anunciar la palabra por la cual uno pueda realmente ser salvo. Y para eso es absolutamente necesaria la oración, el trabajo y el sacrificio de quienes ya han recibido la salvación. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 está escrito: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué significa sembrar? En tiempos de hambre, cuando apenas queda algo de alimento, si uno simplemente lo cocina y se lo come, se queda sin semillas, ¿verdad? Sembrar, en ese caso, representa un acto de autosacrificio. En el Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Pero, ¿por qué uno lloraría al sembrar? ¿Quién llora mientras siembra semillas? ¿A qué se refiere esto? Debemos entender que predicar el Evangelio y salvar almas requiere esfuerzo y sacrificio. Sin esfuerzo ni sacrificio previos, otras almas no pueden ser salvas. Por eso, vamos a abrir brevemente Proverbios capítulo 24, versículo 11. Leamos juntos, despacio. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Salva a los que están en peligro de muerte significa que no debemos dejarlos abandonados. Si los dejamos tal como están, se irán al infierno. En Juan capítulo 20, después de la resurrección de Jesús, él dijo a sus discípulos: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto? Si uno anuncia el hecho de que el Señor cumplió la eterna redención en la cruz, entonces se le perdonan los pecados. Pero si no se lo anuncia y se queda en silencio, esa persona se va tal como está al infierno. Por eso, a los que están en peligro de muerte, es decir, a los que están atrapados por el diablo y llevados al infierno, hay que rescatarlos. Salva a los que están en peligro de muerte significa que no debemos dejarlos abandonados, sino ayudarlos a que reciban la salvación. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Después de que Caín mató a su hermano Abel a pedradas, Dios le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Después de haber matado a su hermano, dijo: no sé, ¿cómo puedo saberlo? Es un aspecto muy descarado, ¿verdad? Nosotros no hemos matado a nadie, pero si dejamos tal como están a los pecadores que se dirigen a la perdición y permitimos que se vayan al infierno, ¿no tendremos ninguna responsabilidad? Ciertamente no lo supimos. ¡Qué bien miente uno! Personas no salvas, nuestra familia, parientes, amigos, vecinos, hay muchos. Si los dejamos así, simplemente perecerán. Por sí solos no pueden recibir la salvación. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá.
En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿y qué más dice? Le es pecado. Si vemos a alguien a nuestro lado muriéndose de hambre y no lo ayudamos, eso también se convierte en pecado. Si vamos por la autopista y presenciamos un accidente en el que alguien está a punto de morir, diríamos, qué pena, pero tengo prisa, ¿y seguiríamos nuestro camino? No. Debemos dejar todo de lado y hacer lo mejor que podamos para salvar a esa persona, ya sea llamando a emergencias o llevándola al hospital. Si pasamos de largo fingiendo que no vimos nada, nos convertimos en asesinos indirectos. Por eso el apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios capítulo 9, «Ay de mí si no anunciare el evangelio». Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El bien más grande es predicar el evangelio y salvar a las almas que están destinadas a ir al infierno. Y sí, podemos hacerlo. Si tan solo ayudo un poco, esa alma que iba rumbo a la perdición puede recibir la salvación. Pero si digo que me da pereza, que es difícil, que estoy ocupado y finjo no ver nada, el que mira por tu alma, él lo conocerá. Él, es decir, Dios, dará al hombre según sus obras. ¿Según qué obras? Según la obra de no predicar el evangelio. Las personas del mundo serán juzgadas por Dios por sus malas acciones y pecados. Los salvos, aunque no hagan el mal como la gente del mundo, ni vivan en el pecado, si sabiendo hacer el bien no lo hacen, también eso es pecado. Al que sabe hacer lo bueno. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Según la obra de no predicar el evangelio. Aquí en Proverbios capítulo 24, al ver un alma que está por perecer, uno dice, ciertamente no lo supimos. Pero ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y dará al hombre según sus obras. ¿Según qué obras? Por no haber evangelizado a las almas que están destinadas a perecer, ¿lo sabían? ¿Sabían que no predicar también es pecado? Deben saberlo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros realizamos con frecuencia seminarios o facilitamos que las personas reciban consultas. Y la mayor de todas las campañas de evangelización es el retiro de verano, ¿verdad? Durante las 7 sesiones consecutivas del retiro, predicamos el evangelio a muchas personas. Para poder compartir el evangelio con más personas, como faltan muchos alojamientos, estamos construyendo más habitaciones en este momento. Conocen el centro de retiro, ¿verdad? Pues el que se está construyendo ahora tendrá 480 habitaciones. Será un número similar al del actual centro de retiro. Seguramente muchas personas participarán allí y recibirán la salvación. Por eso estamos orando por ello, colaborando unos con otros, ofrendando y esforzándonos. La obra más grande que tenemos que hacer, los que hemos recibido la salvación mientras vivimos en esta tierra, es salvar a los que todavía no han sido salvos, a los que están siendo llevados a la muerte, a los que están en peligro de muerte. Si son arrastrados al infierno, simplemente será una destrucción eterna sin vuelta atrás. Pero si decimos, ciertamente no lo supimos, estamos engañando nuestra conciencia, ¿verdad? Y para esa obra hay mucho que debemos hacer. Estos hombres trajeron al paralítico delante de Jesús. Quitaron parte del techo y bajaron el lecho para ponerlo frente a él. El paralítico vino para ser sanado de su enfermedad.
Pero Jesús vio que este hombre no solo tenía una enfermedad carnal, sino una enfermedad que lo llevaba al infierno, el pecado. Y eso era lo que debía ser sanado primero. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Incluso en tiempos de Jesús, muchas personas lo seguían. Algunos lo hacían porque realizaba milagros y multiplicaba el pan. Lo seguían solo para comer. Otros lo seguían para ser sanados de sus enfermedades. Jesús resucitaba muertos, limpiaba a los leprosos, daba vista a los ciegos. No había nada que él no pudiera hacer. Pero él no vino a este mundo para hacer solo esas cosas. Jesús vino para dar vida a las almas que estaban muertas en delitos y pecados, para salvar a las almas que iban al infierno y llevarlas al cielo. Por eso en Juan capítulo 5 versículo 21 Jesús dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Él vino a dar vida a los muertos. Y dijo, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero para dar vida a los muertos no es algo que se haga fácilmente. La paga del pecado es muerte, por eso alguien debe pagar el precio del pecado. ¿Y cómo se paga? Una vida sin pecado debe morir en lugar del pecador. Esto no es un problema sencillo. Para salvar a los pecadores que están destinados a ir al infierno, el Hijo unigénito de Dios, el Santo y Glorioso que es igual a Dios, fue condenado a muerte como si fuera el más miserable de los pecadores. Recibió todo el oprobio y el dolor que deberían haber caído sobre los pecadores y murió en la cruz. Y con su sangre perdonó eternamente todos nuestros pecados. En Levítico capítulo 17 versículo 11 dice, la vida de la carne en la sangre está. Por eso, la misma sangre hará expiación de la persona. En la época del Antiguo Testamento, un cordero, un macho cabrío o un becerro sin defecto moría derramando su sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Pero en Hebreos capítulo 10 versículo 4 está escrito, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cómo va a quitar los pecados humanos la sangre de un animal? No se puede. Eso fue una figura anticipada de que en el futuro el Hijo unigénito de Dios sin pecado moriría como un cordero. Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y sabéis que Él, es decir Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús, que no tenía pecado, vino a este mundo para quitar nuestros pecados. ¿De qué manera? Muriendo en nuestro lugar. El Hijo unigénito de Dios, santo y sin mancha, vino para morir como un cordero, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Como está escrito, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como lo hacían los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. Es decir, todo está cumplido, todo está terminado. ¿Qué cosa? La obra de perdonar nuestros pecados. El Hijo unigénito de Dios, que no tenía pecado, no solo cargó con los pecados de todo el mundo y murió, sino que derramó toda su sangre preciosa para perdonar eternamente nuestros pecados. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, está escrito,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados porque el Hijo unigénito de Dios murió como un cordero y su sangre preciosa perdonó eternamente nuestros pecados. Nosotros hemos comprendido y creído esta verdad. Por eso, el Hijo unigénito de Dios sin pecado murió en nuestro lugar y con la sangre que derramó perdonó para siempre todos nuestros pecados. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, aunque aún no había muerto en la cruz, lo dijo anticipando la muerte que habría de padecer. En Isaías capítulo 44, versículo 22, el profeta Isaías habló 700 años antes de la venida de Jesús. A los israelitas les dijo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Esto fue dicho en base a lo que Cristo haría en el futuro, al venir y morir en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, fue en ese momento que nuestros pecados fueron borrados con la sangre de Jesús, como está escrito, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Por eso dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Lo que creemos es esto, que cuando aún no sabíamos nada, el Señor Jesús murió en nuestro lugar y con la preciosa sangre que derramó, perdonó eternamente nuestros pecados. Esa es la verdad en la que creemos. Ahora abramos Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de gracia que Dios nos ha dado, por su sangre, es decir, por la sangre que el Señor derramó al morir en nuestro lugar, tenemos redención. La palabra redención significa que alguien pagó en nuestro lugar. Tenemos redención y perdón de pecados. Ya lo hemos recibido. No es algo que tendremos en el futuro. Ya lo tenemos. ¿Y hasta cuándo? Por toda la eternidad. Porque si no fuera eterna redención, la salvación no sería completa. Por eso dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Incluso ahora, el Señor está orando por nosotros delante de Dios. El que logró eterna redención intercede ante Dios como nuestro garante, orando por nosotros. Ahora vamos a volver brevemente a Marcos capítulo 2. Voy a leer Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cuando Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, es decir, algunos escribas, comenzaron a murmurar. Los fariseos y escribas eran legalistas. Ellos no habían venido para escuchar sinceramente las palabras de Jesús, sino para buscar cualquier pretexto para criticarlo. Por eso, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, los escribas dijeron, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. La palabra blasfemia significa decir algo que no se puede decir delante de Dios, y también significa ser irreverente o arrogante. Dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban diciendo, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Acaso tú eres Dios?
Aquellos que criticaban a Jesús lo acusaban de blasfemia porque decía cosas que ningún ser humano podía decir, ya que él se consideraba igual a Dios. Vamos a leer ahora el versículo 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús les dijo a estos escribas, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál de las dos cosas es más fácil? Ninguna de las dos es fácil. Decir tus pecados te son perdonados es algo que solo Dios puede decir. Y además el paralítico estaba completamente inmóvil. Decirle a alguien que está acostado sin poder moverse, levántate, toma tu lecho y anda, eso no es posible. Si no es por el poder de Dios, eso tampoco se puede hacer. Por lo tanto, ambas cosas no son fáciles, sino difíciles. Veamos el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Consideraban que solo Dios podía decir, tus pecados te son perdonados, y que decir, toma tu lecho y anda, no es algo que cualquiera pudiera hacer. Sin el poder de Dios es imposible. El paralítico estaba totalmente inmóvil, pero como si despertara a alguien que duerme, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿cuál de estas dos cosas es más fácil? Nadie podía responder. Además, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, no era posible comprobar si en verdad los pecados habían sido perdonados o no, porque el perdón de los pecados es algo invisible. Pero cuando Jesús dijo, toma tu lecho y anda, el hombre se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después de que Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda, este hombre se levantó de golpe, tomó su lecho y salió caminando. Aunque fueron sus amigos quienes trajeron cargando el lecho, en ese momento este hombre se levantó y pudo caminar cargando el lecho en el que había estado acostado. Eso significa que también recobró fuerza. Las personas, al ver eso, se asombraron como está escrito. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El propósito por el cual Jesús sanó a ese enfermo fue para mostrar mediante ese milagro que sus palabras, tus pecados te son perdonados, eran verdaderas y ciertas. Por eso, en Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, vemos que Jesús, después de resucitar, dio a los discípulos el privilegio de perdonar pecados. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por el Padre para morir en la cruz, derramar su sangre y llevar a cabo la obra de perdonar los pecados. Cuando dijo, así también yo os envío, ¿para qué los envió? Para que anunciaran el hecho que el Señor había cumplido. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos,
La Iglesia Católica ha distorsionado completamente este versículo, interpretando que el Papa recibió la autoridad para perdonar pecados, y como no puede hacerlo solo, ha delegado ese poder a los sacerdotes. Por eso, cuando una persona peca y se confiesa, el sacerdote dice: tus pecados te son perdonados. Entonces se considera que están perdonados, o dice: los retengo tal como están, y así quedan los pecados. No, no es así. Si testificamos del hecho de que Jesús perdonó eternamente nuestros pecados en la cruz, el pecado es remitido. Pero a quienes se los retuviereis significa no predicar y dejarlos así. Eso es condenación. ¿No es esto asombroso? Entonces, ¿cuán grande es la responsabilidad que se nos ha dado? En Mateo capítulo 16, versículo 26, según las palabras de Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús dijo que un alma vale más que todo el mundo. El espíritu creado a imagen de Dios es muy precioso a los ojos de Dios. Porque estimado seré en los ojos de Jehová. Debido a que tengo un espíritu creado a imagen de Dios, soy estimado a los ojos de Dios. Por eso, si testificamos del hecho de que Jesús perdonó eternamente nuestros pecados, hay perdón. Pero si no lo testificamos y lo retenemos tal como está, es destrucción. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fueron enviados, ¿y cómo no predicar entonces? Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso no fue dicho solo a los apóstoles. La persona que ha recibido la salvación, desde el momento en que es salva, existe para anunciar esa verdad. En el Salmo capítulo 66, versículo 16 dice: y contaré lo que ha hecho a mi alma. Anunciaré lo que Dios ha hecho por mi alma. Es decir, que ha cumplido eterna redención. Esta es la máxima orden que el Señor nos dio y el propósito por el cual los cristianos viven en esta tierra. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay personas que incluso se avergüenzan de creer en Jesús. Algunos, cuando van a la iglesia un domingo, envuelven la Biblia con periódico para que no se note. Y si alguien les pregunta ¿a dónde va?, responden: por ahí. ¿Acaso les da vergüenza ir a la iglesia? ¿Les da vergüenza llevar una Biblia? Yo, cuando veo a alguien en el avión o en el autobús abrir la Biblia y leerla abiertamente, sin esconderse, le tengo mucho respeto. Me pregunto cómo será su fe. Y también hay quienes se avergüenzan de predicar. Dicen tímidamente: crea en Jesús. Y después se ponen rojos de la vergüenza. ¿De verdad les da tanta vergüenza? En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La persona que escucha las palabras del Señor, comprende la gracia de Dios y cree, es salva, ha recibido la vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La persona salva no será juzgada.
Ha pasado de muerte a vida, es decir, se bajó del tren rumbo al infierno y se subió al tren rumbo al cielo. Ha pasado de muerte a vida. Por eso, si predicamos el Evangelio y alguien lo escucha y lo entiende, entonces tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero si no recibe la salvación, será juzgado, ¿verdad? Jesús no solo recibió la autoridad para perdonar pecados, sino también la autoridad para juzgar. Hay que saber que quien no recibe el perdón de pecados por medio de Jesús será juzgado por medio de él. La persona que no ha recibido la salvación verá al Señor, pero el Señor se le aparecerá como juez. Está escrito, por cuanto es el Hijo del Hombre. El hecho de ser el Hijo del Hombre significa que Jesús vino como hombre y murió en la cruz, y por eso le fue dada la autoridad de hacer juicio. El Señor que murió en la cruz para redimir nuestros pecados es al mismo tiempo el Señor del juicio. Por eso, cuando este paralítico recibió el perdón de pecados y luego, según la palabra de Jesús, se levantó, tomó su lecho y caminó, las personas se asombraron y glorificaron a Dios. Cuando ocurre la obra de salvación en una persona, lo primero que sucede es que inevitablemente se da gloria a Dios. En este próximo retiro de verano, les pido que puedan hacer todo esfuerzo posible para evangelizar a muchas personas. Primero orar, luego guiar a los que aún no han recibido la salvación hacia el Señor y hacer nuestro mayor esfuerzo para que escuchen el Evangelio y lo comprendan. Cuando vemos el retiro, no solo el pastor que está en el púlpito es quien evangeliza. No son solamente los pastores o predicadores que hacen las consultas quienes evangelizan. Todos los hermanos y hermanas dan lo mejor de sí por el retiro. Algunos ayudan con la guía del tráfico complicado, otros limpian, otros lavan los platos en la cocina, hacen trabajos pesados. En fin, al ver que cada uno se esfuerza haciendo todo lo que puede para cumplir con la parte que le corresponde en la obra de predicar el Evangelio, es algo verdaderamente hermoso. Es a través de ese esfuerzo que Dios obra para salvar almas. Esta vez también debemos orar juntos, esforzarnos, sacrificarnos y colaborar para que por medio de nuestro trabajo se lleve a cabo la gran obra de Dios y muchas almas reciban la salvación. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, gracias por tener misericordia de nosotros que andábamos en el pecado y éramos merecedores del juicio eterno, y por perdonar eternamente nuestros pecados con la preciosa sangre del Señor sin requerir ningún mérito de nuestra parte. Ahora que hemos recibido la salvación, te pedimos, Señor, que uses preciosamente a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, para que el propósito de nuestra vida en esta tierra, que es anunciar el Evangelio a muchos que aún no han sido salvos, se cumpla, guiando así a muchas almas hacia ti para que reciban la salvación. Te rogamos también que a través de este retiro de verano, muchas almas sean salvas y así traigan gran gozo y gloria a nuestro Padre Dios. Confiando todo en la mano poderosa y misericordiosa del Señor, te pedimos que nos ayudes, que todos seamos sostenidos por la mano de tu poder y que podamos ser usados preciosamente en la obra de guiar a las almas perdidas hacia el Señor para que reciban la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.